A 140 kilómetros de la ciudad de Chihuahua se encuentra un pequeño pueblo minero llamado Naica. El pueblo se ubica a 1,385 metros sobre el nivel del mar. La mina de Naica es la principal productora de plomo, zinc y plata en el país. Naica empezó sus operaciones en 1794 y a partir de 1952 queda a cargo de Grupo Peñoles. Todos los días, 500 trabajadores bajan a la mina para poder sacar el material a la superficie. Naica es una de las minas vivas más productivas en el mundo. Pero existe algo más escondido en el interior de esta montaña. En abril del 2000, lo que empieza como un día ordinario de trabajo para dos mineros, se transforma en un descubrimiento extraordinario, lo que llamaría la atención de científicos alrededor del mundo. Una cueva asombrosa, a 300 metros bajo tierra, la Cueva de los Cristales. TV Notas es uno de los pocos medios en tener acceso al interior de la mina. Nuestra aventura comienza con un descenso a 290 metros de profundidad por un camino sinuoso al centro de la Tierra, donde la oscuridad total y el calor se empiezan a hacer presentes. Al llegar a nuestro destino, la temperatura es de 37 grados y 60% de humedad, como si estuviéramos en la selva. Para acceder a la cueva, atravesamos un estrecho túnel de no más de 10 metros de largo. Al llegar al final del túnel, la temperatura se ha elevado a 50 grados y 97% de humedad. Esta temperatura es 8 grados menor a la temperatura más alta registrada en la Tierra en estas condiciones. Nadie nos preparó para lo que íbamos a ver. Una maravilla natural, la asombrosa Cueva de los Cristales. La cueva tiene un tamaño de aproximadamente 45 metros. Nuestro descenso al centro de la cueva es peligroso. Los cristales asemejan estalactitas de hielo, pero son calientes al tacto y filosos como navajas. Los cristales pequeños son traicioneros. Al pisarlos pueden colapsar, lo que podría provocar un accidente fatal. La cantidad de cristales es tal que no podemos fijar la vista en uno solo. Estas formaciones de selenita, únicas en el mundo, son 5 veces más grandes que cualquiera antes descubierta. Es difícil tener una medida de los cristales, ya que hay muchos. Algunos de ellos alcanzan los 11 metros de longitud y 5 toneladas de peso, algo que se creía imposible antes del descubrimiento de esta cueva, ya que la selenita tarda muchos años en crecer. Se calcula que los cristales de mayor tamaño tienen aproximadamente 400,000 años de antigüedad. El calor mortal de la cueva proviene de las profundidades de la Tierra. Una cámara de magma localizada a 2 kilómetros bajo la mina calienta el agua que corre dentro de la montaña. Por cientos de miles de años, las cuevas se mantuvieron bajo el agua, hasta el año 2000, que fueron descubiertas por los mineros. De hecho, toda la mina de Naica estaría bajo el agua, de no ser por bombas gigantes que trabajan las 24 horas. Estas bombas drenan 1,600 galones por minuto. El agua sale aún caliente de la mina, es procesada, formando un lago en el pueblo de Naica, el cual es utilizado por sus habitantes para actividades agrícolas. Mientras la mina cuente con minerales extraíbles, las bombas seguirán drenando el agua de la misma, por lo que no podemos saber con exactitud los años de accesibilidad a las cuevas. Hasta el día de hoy cuenta con una reserva de 10 años de minerales. La Cueva de los Cristales no es solamente caliente, sino mortal. El 100% de humedad mata. No podemos estar más tiempo. 10 minutos basta para que el calor cause estragos en nuestros cuerpos, pero la magnificencia del lugar te atrapa y te incita a llevar tu cuerpo al límite. «20 minutos después tenemos que salir, e inclusive los 35 grados fuera de la mina ya son insoportables. Y el pensar que los mineros suben a esta altura
a tomar un respiro, nos hace apreciar que se requiere de una gran fuerza mental y física para soportar día a día estas condiciones, lo que convierte a los mineros en una especie de superhombres. Gracias a ellos pudimos tener esta experiencia única y poderles mostrar algo que el ser humano no sabía que podría existir y que se encuentra localizado en nuestro país: la espectacular cueva de los cristales de Naica. Ajá, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Quién es? Rodrigo. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Rodrigo, tu cabeza pareces un padre a papá. A ver, ¿qué estamos viendo? Unos cristales. ¿Ni por qué presentamos cristales al comienzo? ¿Qué cosa significa el cristal? No es el vidrio. El vidrio no es. El vidrio en realidad se dice cristal, pero el vidrio no tiene forma, es amorfo. Y no tiene nada que ver con los cristales del sal, por ejemplo, o del azúcar. Hola, Noreña. Nosotros tenemos cristales como la sal, por ejemplo, que es blanquita, y ustedes se han dado cuenta, no sé si han puesto a analizar un pedacito de sal, un terrón de sal o un terrón de azúcar que tiene caras como si fuera una figura geométrica. Los cristales tienen esa característica. Y los cristales son compuestos iónicos, y de eso se trata hoy día. Nosotros vamos a ver un enlace iónico. Y si el enlace en un compuesto es iónico, es probable que el compuesto también sea compuesto iónico. No es igual el enlace iónico que compuesto iónico, por si acaso. Así que vamos a ver qué cosa significa enlace iónico, que ya lo hemos visto algo, y qué cosa significa que un compuesto es iónico. Cuando un compuesto es iónico, cuando un compuesto es covalente o cuando un compuesto es metálico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Hola. Ya. En primer lugar, acá tengo lo que me han mandado ustedes sus tareas. El señor Reina, como siempre, miren, la próxima semana nosotros entregamos este registro de notas, de tareas a la directora. Una vez que yo le entregue esto la próxima semana, yo todo lo que tengo acá, si no han entregado nada, lo lleno con 0,5. Si no entregan nada, yo lo entrego y no puedo cambiar las notas. Así que desde ahorita les estoy avisando. Acá tengo en segunda y secundaria que han entregado muy pocos. ¿Por qué? A ver, tengo uno, como 10 nada más han entregado. Y el otro, ninguno. O sea, hasta ahorita no hay nada. No tiene sentido. Tienen 8 días para que hagan sus tareas. Y háganlas. Equivóquense. Vuelvan a hacerlas. Les voy a contestar y lo vuelven a hacer. Pero hasta hoy día, hasta las 12 de la noche tienen. Si hoy día a las 12 de la noche no entregan, yo ya no voy a recibir. Así que estamos en las últimas del trimestre y no podemos estar esperando tanto. Yo no voy a esperar hasta el 30 de diciembre para que ustedes me manden las tareas porque no lo voy a recibir. Así que ya lo he hecho antes y lo voy a hacer. Segundo lugar, hoy día hay un examen oral. Voy a hacer preguntas a unos de los 56 que son ustedes, unos 10 personas van a dar examen oral. O sea, que me están poniendo por acá. Vidrio endurecido, transparente. Está sacando de internet, ¿no? Sí, mejor ponga atención acá. Vamos a ver. Nuestro tema de hoy día es, entonces, el enlace iónico. El tema es, en realidad, sencillo, pero a la vez se complica si no lo entendemos desde el inicio. Vamos a ver. En primer lugar, la semana pasada vimos sobre electronegatividad y hay algunas tareas que han hecho algunos chicos que se han equivocado en cosas sencillas, ¿no? O sea, buscar la electronegatividad es buscar en la tabla periódica o en la tabla que yo les mandé.
Lo que tienen que buscar, si les piden la electronegatividad, tienen que tener la tablita que yo les mandé. Si no les he mandado, me preguntan, me piden y yo se las vuelvo a mandar por WhatsApp. En el CNET ya he mandado esto. Si me dicen cuál es la electronegatividad de un elemento, simplemente lo busco y te dice electronegatividad, ahí busco y ahí está el número. Por supuesto que las tablas periódicas pueden diferir en algunos centésimas, ¿no? O décimas, ¿no? Decimales. Pero generalmente es 1. Y si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica, la electronegatividad a la izquierda es baja, 0,8, 0,9, 1. Y acá a la derecha, los no metales son altas, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno 3,5, nitrógeno 3,0. ¿Qué significa? Que tiene más fuerza de atraer electrones. Los oxígenos, si encuentran un electrón, lo agarran. Pero si el sodio encuentra un electrón, no lo quiere. Al contrario, más bien su electrón que tiene lo bota, porque no tiene la fuerza suficiente, ¿no? Electronegatividad es fuerza de atracción de electrones cuando se forma un enlace. Electronegatividad. Acá lo podemos buscar. Y si a mí me dicen si un compuesto es iónico o covalente, pues tengo que ver la diferencia que hay entre el enlace de un elemento con otro. Por ejemplo, entre oxígeno e hidrógeno, el enlace entre oxígeno e hidrógeno hace que la diferencia sea hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5, la diferencia es 1,4. Si la diferencia 1,4 está en el rango entre 0,5 y 1,7, entonces es covalente polar. Pero si está menos de 0,5, por ejemplo 0,4 o menos, es un covalente apolar. Y si la diferencia supera el 1,7, es un enlace iónico, justo lo que vamos a ver hoy día. Cuando la diferencia supera los 1,7, el enlace es iónico. El enlace iónico significa que uno va a perder un electrón, el otro lo va a ganar, y al final se van a convertir en iones. Los iones son positivos y negativos y se atraen y se forma un enlace iónico, que no es un compuesto molecular, no se forma una molécula, sino es una atracción entre un positivo y un negativo, o entre un positivo y dos negativos puede ser. Así que son compuestos totalmente distintos. Un enlace iónico con un enlace covalente son totalmente distintos. había una pregunta. ¿Quién es el que me hace bulla? Había una pregunta de la tarea que a ustedes les decía más o menos cuál es el que tiene más polaridad. Se supone que entre polaridad yo tengo que ver el que tiene mayor diferencia de electronegatividad, pero no puede superar los 1,7, porque si la diferencia es mayor de 1,7 ya no es covalente, es iónico. Y en el iónico no existe polaridad. La polaridad existe entre enlaces covalentes. Yo tengo que buscar la diferencia entre, no sé cuál sería, creo que era flúor con hidrógeno, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno, algo así, ¿no? Ya, yo tengo que buscar la diferencia entre todos ellos, pues. Si la diferencia me sale, por ejemplo, entre hidrógeno y oxígeno me sale 1,4, y entre hidrógeno y flúor me sale 2, por ejemplo, o 2, o 1,9 creo que sale. No, más de 2 sale. No, 1,9 sale. Entonces, 1,9 significa que entre hidrógeno y flúor va a haber un enlace iónico, no es covalente, por lo tanto no es polar, ya es iónico. Y entre los que son menores de 1,7 tengo que escoger el mayor. El mayor de esos es el enlace más polar que haya, pero sigue siendo covalente. Así que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es esto, Jonathan García? No sé qué estás poniéndome, lentes, pajilla. No te desconcentres. Entonces vamos a agarrar nuestro registro y vamos a seleccionar al azar a algunos de ustedes. Voy a poner aquí oral 26, ¿no? Oral 1. Ya, y vamos a ver las primeras preguntas que podemos hacer aquí. Ahí, puedo compartir mi pantalla. Ya, vamos a ver qué preguntas vamos a hacer. Ya, vamos a ver primero, esta semana es enlace iónico, 26 de octubre, ya se termina el año. No esperen a última hora. Oral, a ver, para la señorita Jami Fabián. A ver, no sé si estará. ¿Está? Sí, Ya, profesor. ya, a ver, Jami Fabián. Dice la primera pregunta, dice, ¿qué cosa es electronegatividad? Si lo puedes hablar o lo puedes escribir, cualquiera de las dos. A ver, ¿qué es electronegatividad? Repito. Los demás pueden escribirlo, ¿ah? Y yo voy a ver sus participaciones. ¿Qué es electronegatividad? A ver, Cami, Fabián, Alarcón. A ver, rápido.
es una molécula que atrae a los electrones. O sea, Molécula. ¿sí? No, es una fuerza, algo que no Una se ve. fuerza. Una fuerza que atrae los electrones, claro, más o menos. Ya, entonces la electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos de atraer electrones. Si yo tengo más electronegatividad, más atracción de electrones tengo, ¿no? Y el que es más electropositivo es todo lo contrario, más bien de rechazar los electrones, ¿no? Fuerza de atracción de electrones. Muy bien, Jami Fabián, entonces vamos a poner una nota. Ya, pero acuérdate que es una fuerza, no es una molécula ni nada de eso, ¿no? La segunda pregunta, ¿a quién le vamos a hacer la segunda pregunta? Vamos a poner aquí para que lo puedan ver todos ustedes. Escríbanlo también, ¿ah? A ver, para... A ver... Para Soto, Hans Soto. Si una diferencia de electronegatividad es entre 0 y 0,4, ¿qué tipo de compuesto se forma? ¿Covalente, polar, covalente apolar o iónico? Hans Soto, rapidito. ¿Qué tipo de compuesto se forma si el enlace es, o qué tipo de enlace se forma? Si la diferencia de electronegatividades es entre 0 y 0,4. A ver, de repente lo escribo. Siempre tenemos que especificar si es covalente polar, covalente apolar o iónico. Soto. Bueno, si no está, ya lamentablemente no podemos hacer más. Ya, ahí está. Covalente no polar, polar. Pero polar hemos dicho que es entre 0,5 y 1,7, ¿ves? Si no entendemos eso, no vamos a entender nada más de lo que viene adelante, ¿ah? Entre 0 y 0,4 es apolar. Entre 0,5 y 1,7 es covalente polar. Y mayor de 1,7 es iónico. Por eso que no hace la tarea. Ya, ahí están los demás que están respondiendo. Eso vale, lo voy a guardar acá para todos. Así que Han Soto ha contestado mal. Qué mal. Han Soto. Ya. Han Soto, si en la clase tú sigues participando y mandas tus respuestas de acuerdo a lo que yo pregunte, esta nota la cambio. Pero si no contestas nada, lo dejo. Y todos los demás también, ¿no? Por ejemplo, Yagas ha puesto su respuesta, Lino también, Rodrigo también, y todo eso. Ya, entonces, entre 0 y 0,4 es covalente apolar. O sea que significa que las moléculas no tienen polaridad, no tienen cargas, ¿no? A ver, para González Trujillo. González Trujillo. ¿Y qué tipo de enlace formará la unión entre dos elementos cuya diferencia de electronegatividades es entre 0,5 y 1,7? A ver, para González Trujillo. González. ¿Qué tipo de molécula? A ver, para González. Los demás también pueden participar. Yo quiero que González me responda. ¿Dónde está González? González. No veo respuesta de González. Rápido, González. Escribe rápido. No hay respuesta. Ya, ya está bien. Los demás también contesten porque todo esto lo voy a guardar. Y eso también es su participación. Ya, entonces no hay respuesta de González, salimos. A ver, para Lara, Lara Tito. Profe, Sí, la pregunta es la siguiente. Dice, si la diferencia es más de 1,7, ¿qué tipo de compuesto forma? ¿Puedes decírmelo ahora? iónico. Bonito, muy bien. Entonces, ¿qué le ponemos? La nota a Lara. Ya, para Noreña. No sé si estará ahí Noreña. Noreña, sí, es iónico. Escribo. Para Noreña, ¿cuál es la diferencia de electronegatividades entre el nitrógeno y el hidrógeno? Noreña, ¿cuál es la diferencia de... ¿Está? Sí. Allá. ¿Cuál es la diferencia entre nitrógeno e hidrógeno? Tienes que buscar tu tabla periódica. Hidrógeno y nitrógeno, la diferencia. Te sale la diferencia de electronegatividades.
¿Cuánto sale? Llagas ya puso, Llagas la respuesta, pero... ¿Y Noreña? Serna, no es eso. ¿Cuánto sale la diferencia? A ver, rapidito. No tiene la tabla. No tiene la tabla periódica. No podemos trabajar. Sí, tiene un problema, ya te lo di. Ese problema es que tienes que restar un número con otro. Es tu problema. El problema es que tienes que tener los números. Si no tienes la tabla periódica, no Es puedes. más simple. Es más, la diferencia es que el hidrógeno es más simple que y No, ¿cuál es abundante. el número, señorita? ¿Cuál es el número? La respuesta es un número. Ah, el número. No hay. La diferencia, nitrógeno, vamos a ver la tabla periódica o la tabla que les mandé. Nitrógeno dice 3,0. Hidrógeno 2,1, diferencia 0,9. Lo dijo Rodrigo Reina y lo dijo Génesis, no, Romero Taipe, Jocelyn Llagas, todos ellos. Ya, está la siguiente. Díaz Saldarriaga, no sé si estará ahí. A ver, si está, lo contesta. Díaz Saldarriaga, ¿cuál es la diferencia de electronegatividades entre hidrógeno y oxígeno? A ver, rapidito, Díaz Saldarriaga. Y los demás también. Y Noreña también puede contestar acá. Y le cambio esa nota. A ver, ¿quién más? Y Soto y todos los demás. Entre hidrógeno y oxígeno, ¿cuál es la diferencia? Ya. San Ginés también, Sánchez también, Ochoa también, está correcto. Cosío. Ya. Y para Díaz Saldarriaga, si no está, no puedo. ¿Negativo? Se supone que mayor menos es menor, ¿no? La diferencia. No está Díaz Saldarriaga, no contesta. La diferencia es hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5, 3,5 menos 2,1, 1,4. La diferencia es 1,4. ¿Y por qué estamos hablando de diferencias? Porque es importante, con eso voy a determinar qué tipo de enlace es. Si no puedo hallar la diferencia, entonces no puedo determinar qué tipo de enlace se va a formar. Y si no puedo hallar el tipo de enlace que se va a formar, no puedo saber qué tipo de compuesto es. ¿Y cómo puedo hallar la diferencia? Con la tabla periódica o la tabla que les he mandado. A ver, la otra pregunta, ojalá que haya una más. Creo que sí hay. A ver, para Lázaro. A ver, Lázaro. Lázaro. A ver. ¿Qué cosa es enlace? Lázaro. Enlace. A ver, defíneme lo que es un enlace químico. Enlace. Para Lázaro. A ver, enlace. ¿Qué es un enlace? Todos los demás también pueden poner. ¿Ah? Por ejemplo, ya tengo notas de Llagas, de Cercado, de Sánchez Iparaguirre, de... Ah, Lázaro. Ya, Lázaro. ¿Qué cosa es enlace? Defínemelo. Rapidito. Romanita, mire. Ya bueno, están sacando de internet. ¿Por qué no ponen sus propias palabras? En que se copian de los demás. Une elementos, sí, está bien, Cancino. Entonces acá el señor Lázaro no ha contestado. Está diciendo sí, no. ¿Proceso químico? No, un proceso químico es un cambio. Un enlace es la unión de un elemento con otro. ¿Y para qué se unen? A ver. Se realiza una diferencia de... Ya. ¿Para qué se unen? O sea, ¿para qué se enlaza un elemento con otro? A ver, esa es una pregunta que no les he puesto ahí en las diapositivas, pero yo se las hago. A ver, ¿quién me contesta? ¿Para qué se une un elemento con otro? ¿Por qué se une? ¿Por qué el hidrógeno no está solo? ¿Por qué se une a un oxígeno? ¿O por qué se une a un flúor para formar un compuesto? ¿Para qué? ¿Qué cosas ganan cuando se une o que se enlaza con otro elemento? ¿Para qué se unen? ¿Por qué no están solitos como los gases nobles? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se enlazan? ¿Por qué hay un enlace? ¿Por qué se unen? Profe, ¿yo le puedo decir? Dime. Porque necesita la energía. Comparten electrones. Usaba un electrón para Se completar. unen porque aislados no son estables. Porque no son estables, pues solitos no son estables. Se unen para buscar su estabilidad, estar más contentos. ¿Quién dijo? ¿Qué fue Fabián? ¿Jami Fabián? ¿Qué profe Tamari? Blanca, profesor. Damaris. Blanca.
Muy bien. A ver, voy a ponerlo por acá. Tamaris. Ya, y esa sí es una buena nota, porque en realidad un enlace es buscar estabilidad. Los elementos no son estables solos, los elementos tienen que buscar enlazarse, formar compuestos químicos para estar más contentos, más estables. Y los gases nobles, ¿por qué no se unen con otros elementos? Porque son Porque si se estables, unen no ya serían Son necesitan. estables. estables, ya están solitos, son estables, no necesitan de nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy solo porque soy un noble, ¿no? Entonces, nadie me quiere tampoco. Vamos a ver entonces, y estas son las únicas preguntas que voy a hacer por hoy día. Entonces, todos los días que vamos a hacer una clase, vamos a hacer algunas preguntas para tener algunas notas, porque ya desde la segunda semana nos están viendo notas y yo no voy a tener nada, así que voy a tener que hacer clases orales, o participaciones orales. Y todos los que están acá ya lo tengo grabado, así que también lo voy a llenar con esos, ¿no? Y, y la próxima semana, si es una práctica escrita, ¿no? O sea, les voy a hacer 2 preguntas, o 3 preguntas, o 4 preguntas, y ustedes tienen que mandarme las respuestas. Entonces vamos a ver nuestra clase de hoy, que es enlace iónico. ¿Alguna pregunta antes de empezar? O alguna cosa que de repente les he dicho que está mal o esté bien y de repente no comparten ustedes, de repente no están de acuerdo, o hay que aclarar algo. 26 de octubre, enlace iónico, segundo de secundaria, ¿no? Algunos se han salvado, ¿no? No les he preguntado. 51 personas, vamos a ver. Debían ser 56. Vamos a ver nuestra clase de hoy día. A ver, tiene que mandar sus tareas, ¿no? Ya, estamos en la semana 2, qué rápido, ¿no? Ah, alguien me está escribiendo. Ahorita voy a ver. 26 de octubre, enlace iónico. Vamos a ver lo que podemos hacer hoy día. Información, algunos ejemplos, algunas definiciones, ejercicios y la tarea que tienen que hacer en su casa ya después, ¿no? Más tranquilos. El objetivo de esta clase es describir las características de un enlace iónico. ¿Qué cosa es un enlace iónico? ¿Qué características tiene un compuesto? ¿Por qué salieron esos cristales al inicio en ese video que vieron al inicio? ¿Qué cosa tiene que ver esos cristales gigantes que habían en una cueva en México? Acá en Perú, hasta ahorita no se ha encontrado, pero debe haber, sino que están escondidos, ¿no? Porque son cavernas debajo de la tierra, que así no se encuentran. ¿Cómo se llamaba la cueva? Hay murciélagos, ¿no? Acá en Perú hay bastantes cuevas llenas de murciélagos. Profesor, Sí. ¿es verdad que el carbón en un futuro se vuelve diamante? Sí, siempre y cuando esté a altas presiones y temperaturas. En el fondo de la Tierra generalmente Ya. pasa eso. Claro, de aquí a unos millones de años, cuando todo lo que está aquí, ustedes pueden verlo, se cubra de más sedimentos, de más tierra y se comprima, nosotros vamos a estar de repente ya en otro sitio. O sea, ya no vamos a estar acá, ¿no? Pero después de unos millones de años, la Tierra va a tener un cambio, se supone que va a sufrir un cambio. Ya la Tierra que nosotros vemos, de repente las montañas que vemos no van a estar de repente más altas o más chatas, o de repente cubiertas de agua. Entonces, si ese carbón que tú dices es compactado de tal manera que la presión es tan alta, imagínate que tú encima de ti te ponen de repente, primero una almohadita, no sufres mucho, ¿no? No sientes la presión. Después te ponen una frazada gigante, sufres un poquito de presión. Después te ponen una tabla encima tuyo, o sea, tú ya estás con mucha presión que no puedes ni moverte. Y encima ponen un carro encima tuyo, ya no, pues adiós. O sea, estás con tanta presión que al final tu cuerpo ya no aguanta y de repente puedes morir. Se descompone y como está a presión alta, de repente tu cuerpo se puede convertir en carbón después y después en diamante por la presión, ¿no? Tiene que ser con la presión y la temperatura altísimas para que un carbono se convierta en un diamante, que es un alótropo de carbono, ¿no? Una forma de presentarse el carbono de una manera distinta. Varias maneras hay de presentarse el carbono, ¿no? Carbono en forma de diamante, en forma de grafito, como el lápiz, o en forma de carbón de quemar, ¿no? Como la hulla que utilizamos nosotros para hacer nuestras parrillas y todo eso. Nosotros somos cuerpos de carbono, ¿eh? Nuestro carbono forma muchos compuestos gigantes, por proteínas, aminoácidos, compuestos de carbono, ¿no? Hidrocarburos también. Entonces, el objetivo es identificar las propiedades de un compuesto iónico. ¿Qué características tiene un compuesto iónico, ¿no? Como las sales, por ejemplo, ¿no? Ahí vieron una característica. A ver, dígame, una característica de un compuesto iónico. Está en el video. ¿Cómo son los compuestos iónicos? ¿Cómo son la forma? ¿Son metales? ¿Son cristales? ¿Son líquidos? ¿Son gases? Cristales. Son cristales. Son cristales lindísimos algunos, de colores. Y algunos son piedras preciosas, ¿eh?
que se utilizan para el adorno, ¿no? Usar Lewis para representar los enlaces iónicos. O sea, también se puede representar con la notación de Lewis o la estructura de Lewis algún enlace iónico. Mira, hay un ejemplo de un cristalito, ¿no? Bonito. ¿De qué será esto? De repente de sal. O de cloruro de sodio, ¿no? Y acá hay otros cristales más, miren, lindos, ¿no? Verde. Este verde yo tengo acá un compuesto arriba, sulfato de níquel. Acá tengo uno de color medio, no sé qué color será este. Medio morado o algo así, ¿no? Rojo. Miren, tiene unas puntas, acá están las caras, miren esas caras, triángulo perfecto, ¿no? Acá hay otro triángulo, otro triángulo. Características de los cristales que tienen caras planas, geométricas, ¿no? Triangulares, cuadrados, acá mira, parece que hubiera un pentágono por acá, ¿no? Algunos son prismas y otros son con punta, como pirámides, ¿no? Acá, miren, clarito se notan las caras planas de estos cristales. Por supuesto que solitos no están, ¿no? Están incrustados en algunas rocas. Acá también está incrustada en una roca por aquí, ¿no? Acá hay otro más, mira, tiene dos pirámides arriba y abajo y acá tienen unas caras planas, ¿no? No son artificiales, ¿ah? Son naturales, por eso crecen al costado de las piedras acá. Y acá están algunas formas como crecen los cristales, ¿no? Miren, con estas formulitas que parecen unas, no sé, unas rejillas. Aquí es cúbica, acá es un poco más alargadita, y así, ¿no? Hay unas que son inclinadas, y otras que son hexagonales. O sea, esas son las formas de crecimiento de los cristales. No vamos a complicarnos la vida con esto, porque eso lo vamos a hacer en cuarto de secundaria, ustedes están en segundo todavía, cuando es crecimiento de cristales. Pero sí les puedo proponer una cosa, para la próxima semana, si desean. ¡Ay, Reina! ¿Qué estás escribiendo? Voy a guardarte eso para preguntarle a tu papá por qué escribes eso. Ya está. Ya lo guardé. Sí, pero ¿qué tiene que ver ruso acá? Les propongo una cosa. Consíganse algunos cristales, o sea, en forma sólida, o sea, en polvo, y hacemos crecer, nos hacemos crecer. Uno de los que pueden crecer rapidito son el sulfato de cobre. Sulfato de cobre, apúntenlo. Sulfato de cobre pentahidratado. Lo voy a poner acá. Es un polvo azul y lo podemos hacer crecer. QSO4, 5 moléculas de agua. Así se llama. Sulfato de cobre. Azul tiene que ser, ¿ah? Consígalo. Y lo hacemos crecer. Yo les digo cómo se hace y en su casa ustedes lo hacen crecer. También podemos utilizar otro sulfato, el sulfato de níquel, que lo tengo en forma acá verde. Bueno, yo acá ya lo disolví en agua, ¿no? Es verde. Es igual, es así como el sulfato de cobre es azul, esta es una sal verdecita. Y los cristales también crecen de forma verde, o sea, verdecita, transparente. Así como lo ven aquí, pero imagínense que este es líquido, ya es una solución. Cuando crecen color verde y crecen como la carpa de un circo más o menos, que tiene puntitas así, ¿no? Un prisma con dos pirámides en las bases, verde, lindísimo. Pero cuando ustedes lo hacen crecer, primero es como un hilito, como una agujita, y después va creciendo y va ganando forma. Varios cristales se pueden hacer crecer. Alumbre, por ejemplo, vayan a la farmacia o a la ferretería y digan, la señora tiene alumbre en polvo, compren el alumbre. O si no, en cristales también hay medio sólido. Compren cualquiera de los dos y hacemos cristales de alumbre, que son transparentes y como si fuera un octaedro, o sea, si fueran dos pirámides de base cuadrada pegadas una sobre otra. Un octaedro. Entonces sí se puede hacer. De magnesio son blancos y así, ¿no? Como sulfato de magnesio, sulfato de cobre, de repente si ustedes tienen cerca a su casa una tienda que vende productos químicos o una ferretería a veces tiene, busquen lo que es sulfato de cobre y compren de repente, no sé, 100 gramos, 200 gramos y lo hacemos crecer para hacer cristales, para hacer compuestos iónicos, que son los cristales, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Miren, acá hay un ejemplo de un enlace iónico y la notación de Lewis, ¿no? Miren, así son cristales, por eso su forma de representarse es como si estuviéramos ordenando dentro de una rejilla, están los átomos o los iones en este caso, ¿no? Acá también es otra forma de representar un compuesto iónico. Siempre tiene un arreglo bien ordenadito y siempre es simétrico, ¿no? Lo más simétrico posible. Acá es un poco más grande. Estamos hablando, miren, de un ion calcio más 2 y flúor menos 1. Y este es el mineral, que es la fluorita,
que acá se ve, pues nosotros lo vemos de esta manera, pero internamente lo vemos así, ¿no? Como si fueran iones pegados unos con otros, por atracciones de cargas eléctricas diferentes. Vamos a ver un ratito este compuesto que hemos visto, cómo se forma este enlace iónico entre flúor y calcio. A ver, ojo aquí, porque esta es la forma de representar, ya cosido, no, bueno, forma de representar por Lewis un enlace iónico. Vamos a poner calcio y flúor. Ya, dígame la electronegatividad del calcio. ¿Cuánto es? Electronegatividad. 1,0. 1,0. 1,0. Y del flúor, que es el mayor de todos. 4,0. 4,0. Miren, una pregunta de la Universidad de Ingeniería fue, hace unos años, más de 10 años, ¿cuál es el elemento que tiene mayor electronegatividad en la tabla periódica? Y era el flúor, que es 4,0, en la Universidad de Ingeniería. ¿Qué pregunta, no? Por supuesto que el que no sabía que era electronegatividad no sabía ni qué hacer, pero los que hacen ejercicio van a darse cuenta que el flúor es el que tiene más electronegatividad que cualquiera, que el oxígeno, que el nitrógeno, que todos, ¿no? Es 4,0. ¿Cuál es la diferencia? menor, profe. Menor es 3,0. el cesio, que está en el grupo 1A, es 0,7, es el menor de todos. El más electropositivo, el menos electronegativo. ¿Cuánto sale la diferencia? 3,0. 3,0. Miren un ratito, este triangulito que de repente no les puse la semana pasada, significa diferencia, o sea, significa que hay que restar, ¿no? Cambio de electronegatividad, una diferencia. Yo podría haber puesto diferencia acá, ¿no? Pero hay que acostumbrarnos a los términos que vamos a utilizar en química y en física también, ¿no? 3,0. Entonces, ¿es un compuesto covalente o iónico? Iónico. Iónico. ¿Por qué, ah? Que va desde el 1,7. Porque es mayor de que 1,0. sería iónico. Porque es mayor de 1,7, bastante mayor, ¿no? Por lo tanto, si a mí me dicen qué tan iónico es muchísimo más iónico que cualquier otro, porque la diferencia es bien alta, 3,0, ¿no? Entonces, si es un compuesto o es un enlace iónico, entonces, ¿qué va a pasar con estos elementos? Voy a borrar un ratito por acá. Ya sabemos que es 3, ¿no? Acabo de poner acá, la diferencia de electronegatividad es 3. Es un enlace iónico. Iónico. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el calcio? Que tiene, ¿cuántos electrones tiene el calcio? Estructura de Lewis, notación de Lewis del calcio. A ver, ¿quién me dice? Córdoba, ¿cuántos electrones le pongo al calcio? Hans Soto, ¿cuántos electrones le pongo al calcio? Noreña, que no ha contestado, ¿cuántos electrones le pongo al calcio? Dígame. Lewis, para el calcio. ¿Cuántos? 2, profe. 2. 2. Vamos a poner aquí, ¿ya? Por acá uno y por acá el otro. ¿Y el flúor? 7. 7. Porque está en el grupo 7. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y he puesto otro flúor por si acaso. ¿Por qué he puesto otro flúor? Porque miren, acá si yo tengo un calcio con un flúor, el calcio solamente tiene 2 electrones, quiere desprenderse de los electrones. Y miren, no tiene mucha electronegatividad. Y el flúor sí tiene bastante fuerza de atracción. Entonces, el flúor necesita 1. Entonces, este electrón se va hacia acá. Pero ¿y el otro? Necesitamos otro flúor. Entonces, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro electrón se va acá. Por lo tanto, el flúor, al tener los 8 electrones, se convierte en un anión o catión. 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 Anión. Un electrón más. Anión. Anión, está ganando un electrón, está ganando una carga negativa, ¿no? Es un anión. -1. Y el de acá Es el fluoruro de calcio, ¿verdad? También. también, sí, ese fluoruro de calcio, o la fluorita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, porque ha ganado un electrón.
Y el calcio perdió 2 Catión. electrones. Catión. ¿Cuánto? Más Más 2. 2 porque perdió 2 cargas negativas. Negativo, positivo, negativo. ¿Se atraen o no se atraen? Sí, sí se atraen. ¿Cómo haría la estructura del Lewis? Vamos a ponerlo por acá arriba para hacer un poco más grande. Sería flúor, o mejor pongo primero el calcio, calcio, más 2, flúor, con sus 7 electrones, sus 8 electrones, paréntesis, menos 1, pero como hay 2 flúor, le pongo acá el número 2, acá, al costado. Un puntito. Y esa es la estructura de Lewis. Es diferente de un compuesto covalente, ¿no? En covalente hay compartición de electrones, ¿no? Solamente pongo en rayitas. Acá no puedo poner rayitas. Porque no hay un enlace. No hay un enlace en realidad. Es una atracción entre cargas distintas. Y eso es característico de los compuestos iónicos. En los compuestos iónicos no se forman enlaces covalentes, no se forman comparticiones, no se forman moléculas, se forman iones. Y los iones se atraen si tienen diferentes cargas. En este caso, positivo más 2 con menos 2 de los 2 flúor se atraen por carga o por fuerzas electrostáticas, fuerzas de la atracción de carga, ¿no? Como un imán que ustedes tienen de repente polo positivo con polo negativo y ponen otro imán y se atraen negativo y positivo, o de repente norte con sur, ¿no? Sí se atrae. Pero norte con norte nunca, ¿no? Se repelen, ¿no? Porque tienen polos iguales. Si tienen polos diferentes, se atraen, se pegan. Pero si tienen polos distintos, los polos iguales se rechazan, y polos distintos sí se atraen, ¿no? Acá tienen cargas distintas, miren, cargas distintas, negativo, positivo, por lo tanto se atraen y forman un compuesto iónico, pero es un compuesto iónico, no significa que es una molécula, la molécula sí es uniones de covalentes, ¿no? Enlaces donde se comparten electrones, acá no hay compartición. En realidad este compuesto iónico es fuerte porque son cargas distintas, pero si yo lo pongo en agua, y en agua es polar, y este compuesto es iónico, díganme ustedes, ¿se disolverá en agua o no? Miren, tiene cargas y el agua tiene polo positivo y negativo. Sí. Dijimos que lo igual se atrae con lo igual. Entonces, si esto es iónico, que tiene cargas, y el agua es polar, sí se disuelve en agua. Y si yo le pongo el petróleo, que es apolar, no se va a disolver. Entonces, los compuestos iónicos y los compuestos covalentes polares se disuelven en agua. Y este de acá, ¿qué tipo de forma será? O sea, ¿cuál es su estado de la materia? ¿Será sólido, líquido o gaseoso? Este fluoruro de calcio. Sólido. Sólido. ¿Y qué tipo de sólido? ¿Un sólido amorfo o un sólido cristalino? Es amorfo. Cristalino. Entonces, miren, todas esas características las vamos a ver ahorita. Los compuestos iónicos, los compuestos que tienen enlace iónico, tienen una forma sólida y cristalina. No hay ningún compuesto iónico que sea ni líquido ni gaseoso. Todos son sólidos. Y los sólidos, todos son cristales. Y son cristales, algunos bonitos, brillosos, transparentes, y otros no tan bonitos, ¿no? Vamos a ver entonces qué significa esto que está acá y cuáles son las propiedades de esos compuestos iónicos. Miren, acá está una foto de esa cueva de los cristales que está en México. Me imagino que acá están viniendo a ver, sino que está escondidita. Pero esos señores están que exponen su vida ahí, ¿no? Porque eso debe estar, imagínense, volteen y un cristal se atraviesa por su cabeza. Ah, es como un cuchillo. Vamos a ver, dice, enlace iónico. Es una atracción de cargas eléctricas, electrostática, entre dos iones de cargas opuestas, ¿no? Estos iones se forman por una transferencia de electrones. Miren, generalmente de un metal del grupo 1A y 2A hacia un no metal del grupo 6A y 7A. Generalmente siempre se da entre esos, entre los elementos del grupo 1 y 2, con los elementos no metales del grupo 6 y 7. Vamos a ver qué dice acá. El metal forma un catión y el no metal forma el anión. Acá, miren, tengo, ¿no? El metal calcio forma un catión y el flúor, que es el no metal, un halógeno, forma el anión, porque se supone que el anión es porque ha ganado electrones, ¿no? Acá hay un ejemplo de litio con flúor, no es con calcio, es litio. Acá el litio tengo tengo un electrón acá en el último nivel, 1 es 2s1, y el flúor tiene 9, ¿no? Pero al final tiene solamente 7.
Este tiene más electronegatividad que el litio, por lo tanto la diferencia es mayor de 1,7, y entonces en consecuencia se va a formar un enlace iónico, ¿no? El litio pierde su único electrón, miren, de lo que era grande se hizo chiquitito, y el flúor, de lo que tenía 7, ahora tiene 8 y se hace grandote, ¿no? Ganó un electrón más. Y como son cargas distintas, se unen en fuerzas por una fuerza electrostática. Miren, esta pregunta le puedo hacer en la siguiente semana. ¿Qué tipo de fuerzas son las que unen los enlaces iónicos? Electrostática, o sea, de cargas eléctricas distintas. Características de los compuestos iónicos. Hey. A ver, ¿qué pasa con esa bulla? ¿Quién es? Fabián Díaz. Díaz Alderrea no contestó la oral y está ahora haciendo full bulla. Díaz Alderrea, ¿no? Ya, dice, los compuestos iónicos, miren, características de los compuestos iónicos, o sea, de los enlaces iónicos, ¿no? De los compuestos que forman enlaces iónicos. Dice, poseen estructuras cristalinas independientemente de su naturaleza. Este hecho confiere a todos ellos una propiedad característica entre las que destacan que son sólidos de temperatura ambiente, sólidos, todos son sólidos. Son tan fuertes las fuerzas de atracción que los iones siguen ocupando sus posiciones en la red, o sea, en esa red cristalina, ¿no? Incluso a centenares de grados de temperatura. ¿Qué significa? Que si yo quiero fundirlos, pues no puedo, porque tienen un punto de fusión muy alto, más de 500 grados centígrados para poder fundir una sal, o sea, un compuesto cristalino, ¿no? Por lo tanto, son rígidos y se funden a temperaturas elevadas. El agua hierve a 100 y es estado líquido, ni siquiera es sólido, ¿no? Un pedazo de plomo se funde a 216 grados centígrados, creo, ¿no? O sea, tiene un punto de fusión muy bajo, ¿no? Se funde muy bajo, a temperaturas muy bajas. Pero los sólidos cristalinos, no. Si ustedes tienen un poco de sal y lo ponen en la cocina, es probable que la sal nunca se va a fundir en la cocina. O sea, pónganle una cucharita, un poco de sal, van a ver, se pone roja, negra, salen colorcitos azules, pero no se vuelve a estado líquido, porque son cristales y tienen temperaturas de fusión muy altas. Y cuanto más iónico es el compuesto, más difícil de fundirlo, más difícil de separar un catión con un anión. No se pueden separar. Entonces, hay una pregunta en la tarea que tenemos que hacer con esto, en esta definición. Otra característica de los compuestos iónicos es, en estado sólido, no conducen la corriente eléctrica. O sea, la sal no pasa corriente. Pero si lo hacemos, lo fundimos o lo disolvemos en agua, sí. Nosotros hemos visto que agua con sal conduce a la corriente eléctrica. O si lo fundimos la sal, o sea, más de 1000 grados, por ejemplo, sí conduce a la corriente eléctrica. Al introducir los electrodos, uno positivo y uno negativo, en una solución iónica se crea un flujo de electrones. Al ser los iones repelidos por el ánodo y atraídos por el cátodo, ¿no? Entonces, en conclusión, conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua o cuando están fundidos. Sólidos, no. Sólidos, no. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición debido a la fuerte atracción entre los iones. Por ello pueden usarse como materiales refractarios. A ver un ratito, vamos a ver qué me está escribiendo por ahí alguien. ¿Por qué si quemo arena se vuelve cristal? Ya, sí, pero si quemas arena, pero a altas temperaturas, ¿ah? No cualquier temperatura. A veces pasa de que en algunos sitios de nuestra ciudad o de nuestro país, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Pasa que hay tormentas eléctricas, o sea, rayos y todo eso, y los rayos a veces caen en el suelo, ¿no? Si un rayo cae al suelo y el suelo tiene arena, es probable que al otro día encuentre vidrio, porque la arena a altas temperaturas se funde y se forman cristales, pero no son cristales así como nosotros conocemos, sino es un cristal de sílice que es vidrio. El vidrio no es en realidad un cristal, es un compuesto amorfo. Si ustedes lo analizan en el microscopio, el vidrio no tiene, y es más, cuando yo rompo un vidrio, no sé si se han dado cuenta que tiene una curvita, o sea, no son caras planas como los cristales de la sal o del azúcar. La sal y el azúcar ustedes lo ven en el microscopio y van a darse cuenta que tiene cara aplastada, o sea, plana, como si fuera la pizarra, así. O de color, de repente de formas cuadradas, o triangulares, o pentagonales, o hexagonales, pero son caras planas, como la geometría que enseña el profesor Moisés. Así, caras cuadradas, caras triangulares. Pero el vidrio no, el vidrio, cuando ustedes rompen un vidrio, es medio redondito. Y no es cristal. Es un
es un sólido amorfo, no es un cristal. Aunque digan algunos, este vaso es de cristal. No, es un vaso de vidrio. Que le dicen cristal porque es más fino, pero es vidrio, no tiene forma cristalina. Es un cristal amorfo. Y sí es verdad lo que dice Reina. Con altas temperaturas se funde y se vuelve un cristal, pero vidrio, no un cristal iónico, no es un compuesto iónico. Por eso la diferencia que hay que hacer entre uno y otro. ¿eh? Un compuesto iónico es cristal realmente. Un vidrio es un sólido amorfo, no es un cristal. Entonces, punto de fusión altos, ¿ah? Punto de fusión altos también para los cristales. Los metales no tanto. ¿eh? Son duros y quebradizos. Sí, son duros. Miren, un vidrio ustedes lo tocan y no puedo ni siquiera impresionarlo, nada, ¿no? Pero sí se quiebra, porque si yo lo tiro un cristal contra el piso, pedazos se hacen, ¿no? Sí es quebradizo. O sea, no aguanta mucho los golpes, ¿no? Por eso se llama quebradizo. Vamos a ver qué me están poniendo por ahí. Siempre me ponen ustedes cosas. Dice Hans Soto, profe, si a un hombre le cae un rayo, se muere al instante, ¿qué crees tú? Son 5.000 voltios más o menos que cae. Sí muere, pues. No solamente muere, se queda carbonizado. No quedaría nada, ni los huesos. Se queda carbón. O sea, poder tener el cuerpo intacto, pero por dentro es como si lo hubiéramos pasado, no sé, como si estuviera por dentro totalmente quemado y por fuera de repente la piel también está quemada. Y se quema. Pues muere. La corriente nomás te mata. Imagínate un rayo, ¿no? Son más de 5.000 voltios. Con 10 voltios de potencial eléctrico ya uno puede morirse. Con 5.000 ya. Pues. Son duros y quebradizos y aquí ofrecen mucha resistencia a la dilatación. ¿Qué significa? Que si yo lo caliento no se va a dilatar, ¿no? No va a crecer en tamaño. Bien poco, casi nada. Porque esta supone un debilitamiento de las fuerzas intermoleculares o iónicas. Entonces, las fuerzas de atracción entre un ion y otro, un catión y un anión, son tan fuertes que es bien difícil romperlas. Por eso es que los compuestos iónicos son sólidos y son difíciles de fundir. Por eso es que tienen temperaturas de ebullición y de fusión altísimas. Y son muy solubles en agua. Miren, a pesar de que las fuerzas de romper un enlace iónico son altas, o sea, no se puede romper, sin embargo, cuando tú lo pones en agua, sí se rompen. ¿Por qué? Porque se disuelven en agua. Estas disoluciones son buenas conductoras de la electricidad, ¿no? Cuando tú disuelves una sal o un compuesto iónico en agua, se crea una solución que se llama electrolito. ¿Por qué? Porque conduce la corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica se conduce en un electrolito. En un compuesto que no es electrolito, no se conduce la corriente eléctrica. Acá hay algunos ejemplos de enlaces, por ejemplo, el óxido de magnesio, el óxido de aluminio, óxido de silicio, la arena. Acá hay unos compuestos y otros más. Miren, átomos enlazados. Entre magnesio y oxígeno, la diferencia de electronegatividades es 3,5 menos 1,2, si no me equivoco acá, sale 2,3. Carácter iónico, 73%. O sea, es un compuesto iónico, más del 50%. Pero también tiene algo de covalente, pero poco. Entonces, este es un compuesto iónico. Acá entre oxígeno y aluminio, la diferencia es 2,0, por lo tanto es un compuesto iónico. 63% de carácter iónico. Pero miren este enlace entre silicio y oxígeno. La diferencia es 1,7. Vamos a ver cuánto es el silicio. Silicio es 1,8 y oxígeno es 3,5. La diferencia es 1,7. Es un compuesto iónico, pero miren, es porcentaje iónico 51% y un compuesto covalente en un 49%. Sigue siendo iónico, es 1,7. Pero entre esto ya no, la diferencia es 1,2. Por lo tanto, ya no es un compuesto iónico, es más covalente que iónico. ¿Ves? La covalencia es más del 50%. Y entre carbono y silicio, la diferencia es 0,7. Con carácter iónico casi no tiene. Pero sí es un compuesto covalente, y es un compuesto covalente polar porque la diferencia es mayor de 0,5, ¿no? Covalente polar. Entonces es covalente. Entonces, más o menos así. Estos números les he puesto como una referencia, pero ya más adelante, cuando estemos en cuarto, vamos a ver de dónde salen estos numeritos, porque hay fórmulas para esto. Pero por ahora no les quiero complicar la vida con fórmulas. Simplemente vamos a ver diferencias nada más ya de electronegatividades. Si es un compuesto iónico, compuesto covalente polar o con compuesto covalente apolar. Más adelante vemos el enlace metálico, que es otro. Típico de compuestos iónicos, forman redes cristalinas, ¿no? Redes, así como estas casitas que están acá, que aparecen en la jaula de un pajarito, ¿no? Algo así.
Los elementos acá que están acá, los iones, acá uno de rojo es un catión y el azul es un anión, o al revés, pero siempre son iones, no son átomos, son iones. Y acá miren, todo lo que es aquí chiquito, ahora se hace una enredadera, ¿no? Todos están mezclados ahí, todos forman enlaces de atracciones entre cationes y aniones, ¿no? Positivos y negativos. Más o menos así se forma, ¿no? Imagínense si ustedes fueran chiquititos, verían todo este enjambre de elementos o de iones que están unos unidos a otros, pero simplemente por unas fuerzas que son invisibles, que son las fuerzas de atracción entre uno y otro. Fuerzas eléctricas, ¿no? Electrostáticas. Eso es casi todo. Vamos a hacer nuestros ejemplos o nuestras preguntas. Y en las preguntas vamos a ver si se ha entendido o no. Si no se ha entendido, hay que volver a repasar. Dice, ¿cómo se transforman los átomos en cationes y aniones? A ver, ya la respuesta la tienen por ahí ustedes, ¿no? Los átomos se transforman en cationes y aniones. ¿Cómo? ¿Cuándo un átomo se transforma en un catión? Como en el caso que vimos hace un ratito, ¿no? Calcio se transforma en un catión calcio. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se transforme un átomo en un catión? Tiene que perder electrones. Y un anión tiene que ganar electrones. Por la pérdida o ganancia de uno o más electrones respectivamente. El catión pierde electrones. O sea, por eso es que se convierte en un catión, ¿no? Y los átomos cuando ganan electrones se convierten en aniones. Estamos recordando un poco de lo que es un catión y un anión, ¿no? Vamos a ver qué me están poniendo por ahí estos chicos. Reina, Reina está con el internet a la mano, ¿no? Ya, está bien, Reina. Él lo quiere escribir. ¿Qué tipo de enlace forma el fluoruro de sodio y el bromuro de potasio? A ver, ¿cómo puedo determinar qué tipo de enlace forma? ¿Qué necesito? Su electronegatividad. Sí, la electronegatividad. ¿Cuánto es de sodio, cuánto es de flúor? ¿Y cuál es la diferencia? 3,0. La diferencia es 3, o sea, sería 4 menos 1, 3,0. Por lo tanto, es un enlace iónico, ¿no? Acá es iónico. Y entre el potasio y el bromo, potasio, ¿cuál es el potasio? ¿Cuánto es? Es 0,8. Y el bromo es 2,8. La diferencia, 1,0. 2, Estos son 0. es mayor que 1,7. Por lo tanto, es un enlace iónico. Los dos son enlaces iónicos, ¿no? Diferencia de uno es 3 y la de otra es 2,0, iónico. Los dos son enlaces iónicos. ¿Y serán compuestos iónicos? Sí, porque son compuestos de dos elementos distintos. Cuando yo veo un compuesto que tenga más de dos elementos, o sea, más de dos átomos, ahí tengo que dudar un poquitito. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si es entre un sodio y un flúor, entre un potasio y un bromo, y los enlaces son iónicos, el compuesto también es iónico. ¿Será cristalino? ¿O será líquido? ¿O será gas? Cristalino. Cristalino, sólido cristalino. Brilla con el sol, es transparente, de colores rojito, anaranjado, verde, es transparente. Sí, son cristales, tienen caras planas, tienen vértices, tienen ángulos. Todo eso tiene estos enlaces covalentes. ¿Será fácil de fundirlos? No. No, es bien difícil de fundirlo. Tiene puntos de ebullición, puntos de fusión y de ebullición altísimos. Me imagino que debe ser algo de 800 grados para poder fundir esto. Bastante energía. ¿Por qué la sal común no es un compuesto molecular? La sal, el cloruro de sodio que nosotros utilizamos para nuestra comida, ¿por qué dicen que no es un compuesto molecular? A ver, ¿cómo sería el cloruro de sodio, nuestra sal? Sería Na con Cl en forma de un anión y un catión. Y si son anión y catión, es un compuesto iónico. Y el compuesto iónico no forma moléculas. Simplemente es atracción entre un ión y otro ión. Un catión y un anión. Y la unión de un anión-catión no es un compuesto. Mejor dicho, no es una molécula. Es un compuesto iónico. Y un compuesto iónico con un compuesto molecular no tiene nada que ver. O sea, imagínense, hidrógeno 2, H2, es un enlace covalente, ¿no? El agua, por ejemplo, es un enlace covalente, es un compuesto, pero los iones no son compuestos, son compuestos iónicos, así, se tiene que poner así, ¿no? No es un compuesto molecular. Si a mí me dicen, la molécula de sal es falso,
La sal no es una molécula, la sal es un compuesto iónico, así que vamos a ver la diferencia entre uno y otra cosa. Los compuestos iónicos no forman moléculas, solamente forman redes cristalinas. Y las redes cristalinas son atracción de un catión con un anión, o de un cation con otros aniones, ¿no? Así que es la diferencia. Vamos a ver qué me están escribiendo por aquí. Eso es importante, aunque no les parezca. Dice, y sigue Reina, ¿de dónde saca tanto Reina? Como una molécula, puesto que cada ion sodio está rodeado de 6 cloruros. Sí, tienes razón. Pero no son tus palabras, ¿no? De Reina, quiere engañarnos. Sí, tiene razón. Entonces, todos los compuestos iónicos, entre comillas, no son compuestos moleculares, no son moléculas, son compuestos iónicos, o sea, son compuestos cristalinos. Un compuesto cristalino no es una molécula. El agua sí es una molécula porque forma enlaces covalentes. El nitrógeno, N2, también es un compuesto covalente. Apolar es una molécula, molécula de nitrógeno con 2 átomos, diatómica. Pero cloruro de sodio es un compuesto iónico, por lo tanto no es una molécula, es un cristal, es un compuesto cristalino. Miren la diferencia, o sea, no es igual decir compuesto iónico que compuesto molecular, no es lo mismo. Vamos a ver qué más dice nuestras diapositivas. A ver, el otro ejercicio dice 4. En los compuestos iónicos se transfieren electrones para formación de cationes y aniones. ¿Qué compuesto presenta más número de electrones transferidos? A ver, de esos compuestos que están acá. ¿Cuántos electrones se han transferido en el A, en el B, en el C, D y en el E? ¿Cuántos electrones se transfieren? O sea, ¿cuántos electrones ganan o pierden esos compuestos? ¿Cuál de esos 5 tiene más electrones transferidos? ¿Quién me dice? A ver. Mira el cloruro de sodio, a ver, ¿cuántos electrones se transfieren acá? Voy a ponerlos acá en la pizarra para hacerlos uno por uno. ¿Cuál es el otro? Aluminio. NH4, Cl. Y finalmente el litio. Ahí están los 5. Ya. Me estaban escribiendo, pero no. Díaz Alarriaga. Otra vez. Fabián Díaz está haciendo bulla. ¿Cuál tiene más electrones transferidos de todos esos? Pero vamos a verlo a Fabián. Fabián. Están las gemelas. Las gemelas no mandan nada nunca, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les pasa a esas chiquitas? Bueno, si hablaron desaprobadas, pues es que no mandan nada, ¿no? No está. Y a ver, vamos a hacer. No se nota muy claro, ¿no? A ver, cloruro de sodio. ¿Cuántos electrones se transfieren aquí en el cloruro de sodio? El sodio tiene un electrón. Notación de Lewis. Sí, y el cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El sodio no tiene fuerza. Se lo cede. Un solo electrón. Acá está. 1. Por lo tanto es un electrón nada más. El cloruro de calcio. El calcio tiene 2 electrones. Si tiene 2, los va a ceder los 2. Por lo tanto, tiene 2 electrones que ceder, o sea, que botar, ¿no? El aluminio. 3. 3. 1, 2, 3. Con el flúor, que tiene electronegatividad 4, y el flúor y el aluminio tiene, ¿cuánto tiene el aluminio? A ver, por si acaso. 1,5. A 4 sale 1,5, que es un compuesto iónico. Por lo tanto, sus 3 electrones vuelan. 3 electrones. Va ganando. Este de acá es un compuesto medio raro, ¿no? NH4Cl. Miren, si el cloro tiene 7, y esto que está acá no lo entiendo muy bien porque es NH4, entonces el cloro tiene 7, entonces necesita 1. Por lo tanto, solamente es un electrón que necesita. El NH4Cl es un electrón, porque el cloro tiene 7. Y solamente hay un cloro. Acá habían 2 cloros, mira, necesitábamos 2, ¿no?
Acá hay un cloro, acá tengo 3 flúor. Si tengo 3 flúor, necesito 3 electrones. Pero acá tengo uno solo, por lo tanto es un electrón. Y acá en el litio, con el cloro, también el cloro necesita un electrón. Uno. Pero no es uno. La respuesta sería La C. el fluoruro de aluminio, es el que tiene más electrones transferidos en ese compuesto, en los compuestos iónicos que están ahí. Todos son iónicos. Señorita Robles, usted no me tiene que poner condiciones a mí si le tengo que hablar directo o en privado, porque yo le he hablado en privado y en directo y usted no contesta nada, así que no me va a decir usted lo que tengo que hacer. Usted lo que tiene que hacer es mandar sus tareas y responder las prácticas que yo les tome. Y si no tiene otra facilidad, pues hágalo como sea. Tiene que hacerlo como sea, porque si no tengo nada de usted, ¿qué le pongo en mi registro? Me está poniendo que no, que sí. Señorita, mande sus evidencias, mande sus respuestas, y es la única manera de evaluarla. Si no, no tengo. Y tengo que llenar con lo que tengo, que nada. A ver, seguimos entonces adelante. Me va a poner condiciones, pues, la señorita. Número 5. Indique la estructura de Lewis para el óxido de sodio. Óxido de sodio. A ver. Vamos a ver, óxido de sodio. Voy a poner la pizarra, la fórmula. Ya bastante hacemos con llamarle a Profe, cada uno de ustedes. Y profe, la encima, estructura de Lewis de qué era. óxido de sodio. Acá está el óxido de sodio, Na2O. Ya está. ¿Cómo sería la estructura de Lewis? El sodio, ¿cuántos electrones tiene? Y el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? El sodio tiene 1. Vamos a poner su único electrón. ¿Y el oxígeno? 6. 6, porque está en el grupo 6, ¿no? Ya está, 6 electrones. Entonces, si unimos esto con esto, no... Miren que el sodio Dos tiene... sodios y un oxígeno. Sí, lo que acá dice, ¿no? Ya, pero el sodio tiene una electronegatividad muy baja. Si no me equivoco, es 1,0, creo, ¿no? Y el oxígeno 3,5. La diferencia es 2,5. Miren que no importa que hayan dos sodios, ¿ah? Yo solamente hago la diferencia entre uno con otro. Sodio 1, oxígeno 3,5, diferencia 2,5, por lo tanto es un enlace iónico. Y si es iónico, este señor tiene que entregar su electrón acá, ¿no? Por lo tanto, al entregar, faltaría 1. Entonces voy a poner acá el otro sodio por acá. Sodio por acá, con su único electrón, que también se lo va a dar. Entonces, si el sodio da, y este sodio también da su electrón, se va a convertir en un sodio más 1. Acá también es sodio más 1, ¿no? Y el oxígeno, ¿cuánto sería? ¿Menos 1? Menos 2. Menos 2, porque está ganando 2 electrones. Sería menos 2. Entonces, como ya tienen signos distintos o cargas distintas, se unen en fuerzas electrostáticas, o sea, de eléctrica, ¿no? Sería entonces el catión primero, sodio más 1, pero tengo 2 sodios. Con el oxígeno, con sus 8 electrones, le pongo los 8 electrones que ya ganó sus 2 que tenía faltantes, y le pongo un corchetito, menos 2. Bien, esta es la famosa estructura de Lewis. Si yo tengo que poner 2, le pongo acá. Si tengo que poner 2 acá, le pongo 2 acá. El catión generalmente no le pongo corchetitos, porque va a perder electrones. O pierde 1, o pierde 2, o pierde 3, como el aluminio, ¿no? Pongo acá más 1. Pero el oxígeno, al ganar electrones, le hago su octeto, o sea, sus 8 electrones. Y si ha ganado 2, se tendría que ser carga menos 2. Esa es la estructura de Lewis del óxido de sodio. No es igual que las estructuras de Lewis. Profesor, Sí. ¿por qué su estructura es así y no con enlaces, digamos? No, es que no son enlaces. Acá, si yo enlazo un elemento con otro, estamos compartiendo. Y compartir significa, es mío y es tuyo. Pero en este caso no. El sodio tenía un electrón y ya no es de él, porque lo ha cedido. Ahora ya no es de él, lo ha perdido. No hay un enlace. Y acá también, este sodio tenía un electrón y ahora ya no lo tiene. Al ser sodio más 1, ha perdido su único electrón que tiene. ¿Quién lo agarró? El oxígeno. Y el oxígeno tampoco no lo comparte. El oxígeno dice, dame acá 2 electrones. Y al tener 2 electrones, tiene carga negativa.
Si hay una atracción entre los cationes y los aniones es por las cargas distintas que tienen, pero no forman un enlace. Son atracciones de fuerzas eléctricas, atracciones electrostáticas. Por eso los compuestos iónicos no son iguales que los compuestos covalentes. En el agua, por ejemplo, tú ves un hidrógeno con un oxígeno y comparten, ¿no?, un par de electrones. El otro hidrógeno también comparte un par de electrones en enlace. Son enlaces covalentes, un enlace de compartición. Pero acá este enlace no es un enlace covalente, es un enlace iónico. ¿Por qué es enlace iónico? Porque es atracción entre positivo y negativo. Y el enlace se da por fuerzas eléctricas, no porque están compartiendo electrones. Porque el sodio no ha compartido electrones, lo ha regalado. Y el oxígeno tampoco no le está compartiendo electrones, se lo ha quitado. Si le ha quitado, tiene carga negativa. Si él lo ha cedido, tiene carga positiva. Y si positivo y negativo son distintos, se atraen. Entonces, miren la diferencia. El agua es un compuesto covalente porque hay compartición. Todo lo que es compartición es covalente. Y todo lo que es dar y ganar electrones es compuestos iónicos o enlaces iónicos. En este caso es un enlace iónico porque no hay compartición. ¿Qué me ha puesto Reina ahorita? Profe, ¿de qué está compuesto el feldespato de sodio? Feldespato ya es un mineral, no es un compuesto, ¿eh? Un mineral. Y los minerales son una mezcla de varios compuestos. Vamos a ver qué dice la pregunta número 5. Dice, indique Lewis, ya, la 6 entonces, dice, indique qué compuesto no es considerado iónico. A ver, ¿cuál no es iónico de esos que están ahí? A, cloruro de calcio. B, KOH, o sea, hidróxido de potasio. Óxido de magnesio, cloruro de berilio o ácido nítrico. ¿Cuál no es iónico? Dice. Vamos a ver. Cuando tengo dos elementos distintos es fácil, ¿no? Hago la diferencia de electronegatividades, ¿no? Pero si tengo tres, como en este caso, KOH, entonces, ¿quién resto con quién, no? Habría que ver algo ahí, ¿no? Ya, pero hay que ver una cosa acá, voy a ponerlos en la pizarra para analizarlos, y analizando vamos a sacar conclusiones. No se trata solamente de restar, sino también de analizar un poco, ¿eh? Calcio con cloro 2. El otro es el KOH. El otro es el MgO. El otro es BeF2. Y el otro es el HNO3. Ya está. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿Cuál de estos 5 no es un compuesto iónico? ¿Y cuál de estos 5 no tiene un enlace iónico? No se supone. Pero miren, analicemos todo esto, porque de aquí se va a sacar una conclusión. ¿El calcio es metal? A ver, tabla periódica. ¿Es metal o no es metal? El calcio. A ver, está en el grupo 2. Y en el grupo 2 están los metales alcalino-térreos. Metales. El calcio en el grupo 1 y en el grupo 2 son metales, alcalino y alcalino-térreo. Entonces, el calcio es un metal. ¿El potasio es metal o no es metal? A ver. Sí. Está en el grupo 1, potasio. Por lo tanto, es un metal, alcalino inclusive, ¿no? Metal alcalino, metal. ¿El magnesio, metal? Sí. En el grupo 2A, magnesio es metal. ¿El berilio? También. También es un alcalino térreo. También. ¿Hay metales o no? Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Hay alguno que sea metal acá? Hidrógeno es un Pero gas. que el último no es iónico. El hidrógeno no es metal. El hidrógeno está ahí en el grupo 1A, pero no es un metal. Está de otro color inclusive, ¿no? Ni el nitrógeno Hidrógeno ni el tampoco, oxígeno. El oxígeno no es metal. uno de los tres. Y entonces, esa es la diferencia. Si nosotros encontramos un metal dentro de nuestra molécula, dentro de nuestro compuesto, es probable que sea un compuesto iónico. Acá no tengo ningún metal. Porque el enlace iónico se da entre metales, grupo 1 y 2, con no metales del grupo 6 y 7. Por supuesto que los demás también, el hierro, el molibdeno, el cromo, también son metales, pero esos compuestos son
compuestos iónicos cuando ya se enlazan con otros elementos más. Si yo tengo que enlazarme, por ejemplo, calcio con un elemento, tiene que ser el calcio del grupo 2 con el cloro del grupo 7. El potasio del grupo 1 con OH, que ya es otra cosa. Pero yo tengo un metal. Acá magnesio con oxígeno del grupo 6. Grupo 2, grupo 6. Grupo 2, grupo 7. Entonces siempre generalmente es entre 1, 2, grupo 1 y 2, y el grupo 6 y 7 de los no metales. Pero también puede ser con grupos de elementos de transición, ¿ah? Sino que son menos iónicos que los que están acá. O sea, menos carácter iónico, pero también son iónicos. Entonces, entre estos, como este no tiene metal, esto no forma un enlace iónico. Los demás sí. Ya no necesito ni electronegatividades. Entonces, me podrán decir cuál es más iónico, y ahí veo la diferencia, ¿no? Pero si a mí me dan a escoger cuál es un compuesto que forma un enlace iónico, pues tiene que ser entre un metal y un anión, entre un metal y un no metal, como por ejemplo en este caso. Y como acá no hay metales, este compuesto no puede tener un enlace iónico. El enlace iónico tiene que ser entre un metal, siempre tiene que haber un metal, por lo menos tiene que haber un metal. Entonces ya no necesitamos diferencias de electronegatividad ni nada de eso. Esa es una pregunta clave de examen, ¿ah? Así que la respuesta sería este que está acá, que es el HNO3 ácido nítrico. No hay nada metálico acá. Entonces nuestra tabla periódica nos tiene que ayudar. Si no me acuerdo qué es el magnesio, lo busco. Y si está en el grupo de los metales alcalinos, entonces es un metal. Si está en el grupo de los metales alcalinos terrestres, es un metal. Si está en elementos de transición, metales de transición, es un metal. Pero si está en la columna de los no metales, no, pues, no va a formar un enlace iónico. A menos que haya un metal, ¿no? Acá no hay metal, por lo tanto este no es. ¿Ya? Más o menos así, ¿ah? Y aquí dice, ¿qué estructura posee enlace iónico? A ver, de esos 5. CO2, N2, H2, KCl o H2O. A ver, ¿quién me dice? Respóndame. Escríbame la respuesta aquí. CO2, H2, N2, KCl y agua. ¿Cuál de esos 5 presenta un enlace iónico? A ver. CO2. A ver, analicemos el CO2. El carbono es El suelo tiene un enlace covalente. no metal, no puede ser iónico. El hidrógeno con otro hidrógeno, los dos son no metales, no puede ser hidrógeno, no puede ser un enlace iónico. Nitrógeno con otro nitrógeno, los dos son no metales, no puede ser un enlace iónico. La E. ACl, el calcio, no, el potasio, es metal alcalino, y el cloro es un no metal, es un halógeno. Acá hay un metal, no metal, metal y no metal. Por lo tanto, este es un enlace iónico. Necesito ver la diferencia de electronegatividades. A ver, potasio, ¿cuánto es? 0,8. El cloro 3,5. La diferencia sale 1,7, ¿no? Por lo tanto es ¿No un es enlace. 3,0? Ah, 3,0. Ah, 3,0, ¿no? 3,0. Entonces sería 3,0 menos 0,8, 2,2. Mayor razón. Entonces, si la diferencia es más de 1,7 es iónico. Miren, cuando ustedes no tengan la tabla y les digan una pregunta, ¿qué compuesto es este? ¿Iónico o covalente? Simplemente vean que si hay un metal, es probable que sea un compuesto iónico. Si no hay metales, no es un compuesto iónico. Acá el único que tiene un metal es el potasio, es este que está acá, cloruro de potasio. Por lo tanto, ese es un compuesto iónico. Y si vemos la diferencia de electronegatividades, es 2,2. Por lo tanto, es un compuesto iónico. Es un enlace iónico. Pues no, miren, hidrógeno, oxígeno. No hay metales. Ninguno tiene metales. ¿Qué tipo de enlace formará este H2? Covalente, ¿no? Pero covalente polar o apolar. El H2. Polar. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, a ver, si es hidrógeno y hay compartición de electrones, hidrógeno con hidrógeno, el hidrógeno tiene diferencia, una electronegatividad de 2,1 y el otro hidrógeno también tiene 2,1. La diferencia sale 0. ¿Apolar? Es apolar. Apolar. Y el nitrógeno
También. También es apolar, porque la diferencia sería 3 menos 3, sale 0. Y toda diferencia 0 es apolar. El CO2, el carbono 2,5, el oxígeno 3,5, Polar. es Apolar. 1. Por lo tanto, si es 1, es polar. Esto sí es polar. Covalente, polar. Esto de acá sería covalente, apolar. Esto también es covalente, apolar. ¿Y el agua? Polar. ¿Polar o apolar? El agua. Reina. Polar. Polar, covalente polar. ¿Por qué? Porque si no me equivoco sale 1,4, ¿no? La diferencia, ¿no? Hidrógeno 1,4. Miren, los 4 que están acá son covalentes. ¿Hay compartición de electrones en estos covalentes? Sí, No. se comparten, sí se comparten. Los covalentes se comparten electrones. ¿Y en este hay compartición de electrones? ¿O hay alguien ha cedido un electrón y alguien ha ganado un electrón? Acá no hay compartición. No ha ganado. Uno ha perdido y el otro lo ha ganado. ¿Cómo se atraen? ¿Por qué se forma esa atracción? Por la diferencia de signos. Positivo, negativo, atracción. Pero acá no hay atracción con signos, hay una atracción de enlaces. Un enlace es que comparto 2 electrones o de repente comparto 4 electrones. Si comparto significa que los electrones son de los 2 y hay una atracción entre los 2 porque hay una unión. Pero acá no hay una unión, hay una atracción de fuerzas eléctricas, o sea, cargas eléctricas distintas se atraen. Mira la diferencia, este es polar, apolar, covalentes, compartición de electrones. Iónico, no hay compartición de electrones, es un ion positivo con un ion negativo, un catión con un anión, que se juntan por fuerzas electrostáticas. Es la diferencia. Vamos a ver a otros ejercicios, 11 y 37, creo que tenemos tiempo suficiente, ¿no? A ver, las 7 entonces ya está. Creo que es la tarea ya. Ah, no, son bastantes. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes no es iónico? A ver, rapidito. Busquen metales. El que no tiene metales, ese no es iónico. A ver, ¿cuál de esos es? La B. La B. Pero el calcio es un metal, ¿ah? El calcio metal. B. B. La B, miren, esta B no tiene ningún metal. Hidrógeno, no metal. Cloro, Profe, no estamos metal. diciendo la B, no la La D. D. Ah, yo escuché la D. Ya bueno, la B no tiene metales, por lo tanto ya no necesito la electronegatividad, ya simplemente veo metal, no hay. Por lo tanto, este es un compuesto covalente, que lo vamos a ver en el covalente de la siguiente semana, ¿no? Ahí lo vamos a estudiar un poco más. A ver, la siguiente. Los compuestos iónicos se caracterizan por, a ver, ¿cuál de estas es la correcta? Disueltos en agua, no conducen la corriente. En estado sólido, forman redes cristalinas. Ser moléculas polares. Ser apolares. Y presentar carbono. ¿Cuál de los 5 es característico de un compuesto iónico? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál? ¿Qué me han escrito? Vamos a ver qué me ponen ahí. ¿Cuál es? Estar sólidos y forman redes cristalinas. Sí, así como dice La Lara. B. Pero Silva ha puesto, no sé si será de esa pregunta. La B. Es la B, porque los compuestos iónicos forman redes cristalinas, ¿no? Forman cristales. Reina también puesto ahí. Reina, acá contesta todo y no manda sus tareas. Es otro que no manda, ¿no? Voy a ponerle Reina algo. Ya le puse otro. Lo pongo después. Es la B entonces, ¿está? Forman redes cristalinas. ¿Por qué los otros no? Disueltos en agua sí conducen la corriente eléctrica. ¿Son moléculas? No son moléculas. ¿Son moléculas apolares? No. Tienen cargas distintas, ¿no? Presentan carbono, no necesariamente. Acá el cloruro de sodio no tiene carbono y sin embargo es un compuesto iónico, ¿no? Falsa eso. La número 10 dice, ordene de menor a mayor la temperatura de fusión de los siguientes compuestos iónicos. A ver, ¿cómo hacemos esto? Todos estos son compuestos iónicos. Miren, tienen metal. Sodio, 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 sodio. Todos son metales con halógenos. Yodo, cloro, flúor y bromo. Son compuestos iónicos de un sodio con un halógeno. ¿Cuál tiene punto de fusión más alto? A ver, vamos a analizarlo ahorita en la pizarra. A ver, pónganme si no ustedes su respuesta y analizamos
¿cuál de esos puede ser que sea más difícil de fundir? ¿Cuál creen que es más difícil de fundirlo? O sea, de volverlo a líquido, ¿no? El yodo. El yodo, vamos a ver ya. A ver. O sea, sería yoduro de sodio. Cl, NaF, y finalmente el Na bromo. A ver, vamos a analizarlo. O sea, vamos hablando del punto de fusión. O sea, ¿qué dificultad tendría yo de fundir cualquiera de estos cuatro? ¿Cuál es la electronegatividad del sodio? 1,0 creo que no. 0,9. Yo lo tengo como 0,9. 0,9. A ver, ¿y del yodo? Vamos a ver. El yodo es 2,5. 2,5. Ya. ¿Cuál sería la diferencia acá? 1,6, ¿no? Ni siquiera es iónico. Aparentemente no es iónico, pero sí es iónico, es una excepción. Acá, ¿cuál sería la diferencia? Con el cloro, que es 3,0. Cloro es 3,0. 2,1. 3,0 menos 0,9, 2,1, ¿no? 2,1. 2,1 es el cloruro de sodio, la sal. Sí es iónico, ¿no? El otro, fluoruro de sodio. 3,1. Oh, es bastante. 4 menos 0, 3,1. Bastante. Y el bromuro de sodio, bromo es 2,8 menos 0,9, 0,9. 1,9. A ver, 2,8 menos 0,9, 1,9. 1,9. También es iónico. Ya. ¿Cuál tiene más diferencia? El fluoruro de Fluoruro sodio. de sodio. Esto tiene más fuerza de atracción, o sea, imagínense, el flúor tiene muchísimo más fuerza de atracción de electrones y el sodio los ceden fácilmente. Como la diferencia es mayor, y casi los tres finales son iónicos, en realidad los cuatro son iónicos, este tiene más fuerza de atracción, por lo tanto, este es más difícil de fundir. La temperatura de fusión de este va a ser la más alta de todas, porque la fuerza de atracción entre ellos es mayor. La diferencia de electronegatividad es 3,1. Le ganaría a todos los demás. O sea, si yo tengo que darle energía a estos cuatro, si le doy energía, le doy calor, por ejemplo, el que se va a fundir primero va a ser este acá, yoduro de sodio. Después va a fundirse el de acá, que es el bromuro de sodio, que es más, tiene 1,9. Después le doy más energía y se funde el cloruro de sodio. Y finalmente, al final de todos, se funde el fluoruro de sodio porque tiene muchísimo más diferencia de electronegatividades. Entonces, cuando ustedes le pregunten a una propiedad, punto de fusión, punto de ebullición, tienen que ver qué tipo de enlace forma y cuál es la diferencia de electronegatividades. ¿Quién es más iónico? ¿Quién es más iónico? El fluoruro de sodio, porque tiene más diferencia. ¿Quién es menos iónico? Yoduro de sodio, 1,6. Tiene un carácter más covalente que iónico, ¿no? Pero sí es iónico, ¿eh? Es un cristal también. El yoduro de Es la letra C. Entonces la respuesta sería la C. Puede venir en el examen, ¿eh? La siguiente semana. A ver, la número 11. 11. Dice, ¿qué estructura posee enlace iónico? A ver, rapidito, ¿quién me dice? Escríbamelo. CO2, N2, H2, KCl, H2O. Creo que ya lo hemos hecho, ¿no? KCl. Ya se repite esto, ¿no? La KCl. Ya está repetida. La D. La C. La D. La D. Sí, dice posee enlace. Hidrógeno no es metal. La D. Pero dice, ¿qué estructura posee enlace iónico? La D. La D. Lo demás no tiene metales. Y la 12, creo que la última dice, de los indicados, ¿cuál posee mayor carácter iónico? Vean la diferencia de electronegatividades. A ver, ¿cuál de estos es más? La A. Fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, todos hay flúor, ¿no? Y el único que cambia son los metales. A ver, acá el sodio tiene 0,9, acá tengo 0,8, creo que es este, es menor, ¿ah? A ver, el potasio es 0,8, la diferencia es mayor, ¿ah? Acá el litio es 1, acá la diferencia saldría un poco menos. El hidrógeno con el flúor sale 1,9, es iónico, pero no es tanto. Y acá me falta de RB. RB es un metal, no es un enlace iónico, es un metal puro. Por lo tanto, la respuesta es la B, porque la diferencia saldría 4
menos 0,8 saldría 3,2. Y acá me saldría 4 menos 0,9 sería 3,1. Por lo tanto, el que tiene más carácter iónico es este, el que tiene más diferencia de electronegatividad. Entre flúor y litio saldría 4 menos 1, 3. Y entre flúor y hidrógeno sería 4 menos 2,1, 1,9. Es muy poco. Y este RB está solito, ni siquiera forma un enlace. Por lo tanto, esto, si me dijeran qué tipo de enlace es un enlace metálico, ¿no? Porque el rubidio es metal, no es iónico. Entonces la respuesta sería la B, acá en la B. Vamos a dejar esto. Y ahora sí, la B es... ¿qué hora es? Son 11:46. Ah, tenemos tiempo suficiente, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver las tareas. Ah, no, falta un 13 todavía. Dice, utilizando los valores de electronegatividad, relacione correctamente, dice. A ver, ¿cuál es correcto de esas tres relaciones? El agua es iónico, el PCl3 es covalente polar y el hidrógeno es covalente apolar. ¿Cuál es correcto? El hidrógeno es covalente a polar. El hidrógeno es covalente apolar. ¿El agua es iónico? No. No. Y este de acá será covalente polar. A ver, el fósforo, ¿cuánto es? Cuando hay dudas, 2,1. y tabla periódica, ¿no? El fósforo es Iónico. 2,1 y el cloro es 3,0. La diferencia sale 0,9 y es mayor que 0,4. Por lo tanto, es covalente polar. Entonces, La la 2 y la B. 3 nomás, ¿no? 2 y 3. La B. La B. La B. O sea, la primera es la única que es falsa, ¿no? Y acá está nuestra tarea. Vamos a hacerlo como tenemos tiempo, para no entrar más tarde, ni mañana, ni nada de eso. Ya acabó la clase. 11:47, hoy, ¿verdad, no? Ah, yo pensé que era hasta las 12. Y entonces eso lo hacemos ya después. Traten de hacerlo ustedes. Vamos a dejarlo esto. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Son 11:47, ¿no? ¿Hoy día nos reunimos?